Tiene la palabra el legislador Aurelio García de Lor. Sí, presidente. En esta legislatura no te podés aburrir nunca. Cuando parece que todo está tranquilo, que todo, digamos, está en una meseta de silencio, de golpe aparecen proyectos. Aparecen proyectos. Y vos tenés que saltar de un tema a otro. Tenés que saltar de un tema a otro porque alguien tuvo la buena ocurrencia, ¿está claro? Tuvo la buena ocurrencia de meter un tema a debate y por esa buena ocurrencia uno sale de sus actividades, de los temas que está trabajando. Bueno, esa es la responsabilidad nuestra, pero confirma una teoría que tengo, que permanentemente en esta legislatura aparecen ocurrencias. Algunas muy buenas como esta, otras regulares y otras decididamente malas. Bien, cuando no hay casi trabajo de comisión, te aparece una ley de esta magnitud, porque no somos conscientes de lo que es la ley que tenemos al frente. Pareciera que es casi una declaración. No es ninguna declaración. Vamos a ir mucho más allá que el Estado argentino. Vamos a llevarnos puesto, de alguna forma, la estrategia que pueda tener el Estado argentino en su conjunto frente al tema de Israel. O sea que no es menor cosa lo que vamos a votar hoy día, aunque parezca que es una de las tantas cosas que aparecen por ahí. Ya van a ver ustedes la importancia de lo que vamos a hacer. Quiero aclarar, antes de entrar a analizar esta buena ocurrencia, que nosotros condenamos el Holocausto. ¿Está claro? Los que somos cristianos lo condenamos doblemente por el dolor que ha significado para que muchos cristianos tuvieran que estar en esas ejecuciones, ¿está claro? El Papa Juan Pablo II pidió, en su visita a Polonia, pidió expresamente perdón al mundo por las cosas que habían pasado allí. También tenemos un cariño especialísimo por el pueblo de Israel, porque el fundador del cristianismo, hasta donde todos sabemos, era de nacionalidad judía. Y judío hasta los tuétanos, era un judío de ley. Los 12 primeros apóstoles eran judíos de ley. En definitiva, tenemos un especial cariño. Yo en lo personal tengo un especial cariño por Israel, país que he visitado en reiteradas oportunidades. Reconocemos claramente el derecho a Israel a existir como nación, no porque lo queramos reconocer nosotros, lo ha reconocido Naciones Unidas, pero también reconocemos el derecho del pueblo palestino a tener su Estado, que no es pequeña cosa. Cuando apareció esta buena ocurrencia, nos pusimos a estudiar detenidamente qué era lo que íbamos a votar. Íbamos a votar una definición de antisemitismo que es el resultado del consenso de un conjunto de países, 30 y pico, que ha traído problemas en todos lados menos en la legislatura de Córdoba. O nosotros somos muy superados o no estamos terminando de estudiar los temas. Esta definición de antisemitismo ha traído problemas en muchos países del mundo. Te lo explico muy brevemente. Estuvimos viendo el debate en la Cámara de los Comunes en los Estados Unidos, el debate que hubo dentro del Partido Laborista inglés. ¿Por qué? Porque la definición en sí misma no es el problema, sino que después aparecen 12 ejemplos prácticos de que se entiende o pueden ser casos prácticos de antisemitismo.
Y ahí se mezclan los tantos. Porque lo que estaba hecho y está hecho y debe ser hecho para combatir el ataque hacia un colectivo nacional o religioso aparece vinculado a la política y al Estado de Israel. Nada tiene que hacer el Estado de Israel en esta definición, porque si no, imagínense ustedes, hoy el Estado de Israel está en una mano, mañana está en otras manos, pasado está en otras manos. No, el respeto es a la identidad de los judíos, el respeto es a su religión, el respeto es a sus sufrimientos, pero nada tiene que hacer acá el Estado de Israel. Fíjense en ustedes por qué está el Estado de Israel. Que a mí lo que me advirtió fue el debate que hubo en Inglaterra, porque si no también me la tragaba y me venía acá a levantar la mano. Pero me tomé el trabajo de ver qué problema había en países que habían debatido sobre este tema. Mire, el tema... La ley, el antisemitismo dice una cierta percepción de los judíos que no puede expresarse como el odio a los judíos, que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas de antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judíos y o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto. Cuando yo leí esto la primera vez dije, claro, o puede ofender tanto a la tradición judía, ofendiendo a una persona de carne y hueso, o a su organización, a la DAIA, a la AMIA, es lo que cada uno rápidamente piensa. Pero no hubiera pasado de ahí si no me hubiera ido a ver los 12 ejemplos de actos discriminatorios que dan los que hicieron esta definición. Hay 2 o 3 que se refieren a Israel, no a los judíos. ¿Está claro? Una cosa son los judíos, otra cosa es Israel. Israel como Estado, como organización política, que ya hemos dicho que le reconocemos plenamente el derecho a su existencia y a vivir en paz. Y también el principio de la autodeterminación, como mandan las resoluciones de las Naciones Unidas, en combinación con las otras resoluciones de Naciones Unidas que pretenden resolver el tema palestino. Pero miren ustedes, hay dos puntos centrales que se refieren al tema, que son políticos, que no son de derechos humanos, que son política internacional del Estado de Israel. Y nosotros no hemos venido acá a servir a los intereses de la política internacional del Estado de Israel ni de ningún Estado de la tierra. No se puede mezclar lo político con los derechos humanos. Mire lo que dicen, lo dicen los autores de la definición. Lo dicen como ejemplo paradigmático, ¿no? No se le puede exigir a Israel, al Estado, no está hablando del colectivo judío, un comportamiento no esperado ni exigido a ningún país democrático. O sea, ¿quién me va a decir a mí cuál es el límite de la crítica que cualquier argentino o cordobés le puede hacer a los estándares de conducta del Estado político de Israel? Es una locura. ¿Por qué? ¿Por qué yo le voy a poner una mordaza a un analista del derecho internacional, a un analista de la política, que haga una crítica descarnada de la política del Estado de Israel? ¿Por qué se lo voy a prohibir? ¿Por qué? ¿Quién es el juez para decir, no, mire, hasta acá usted me puede criticar, de acá en adelante no me puede criticar? Usted me está pidiendo un estándar superior, me está pidiendo un estándar superior a lo que le está pidiendo al país del lado. Es casi una ley mordaza, si alguien la quisiera aplicar. Y después
Después hay otro que es peor todavía, porque esto sí que es una afrenta al pueblo palestino. Ustedes no se han dado cuenta, pero está. Los palestinos se quejan del Estado de Israel. Se quejan porque dicen ellos, que están siendo victimizados de la misma forma, dicen los palestinos, de la misma forma que los nazis alemanes los maltrataron a ustedes, poniéndolos en guetos, ¿está claro? Como cualquiera que ha visitado Israel ve clarísimamente esas murallas. Yo entiendo que esas murallas también tienen que ver con el derecho de defensa del pueblo de Israel por los ataques, porque no me llamo al engaño. El pueblo de Israel y los palestinos son ambos víctimas de fundamentalismo de una punta y de la otra. Y entonces son la mortadela del sándwich. Entonces esos muros explican de alguna forma el derecho de autodefensa de Israel frente a la multitud de atentados que vienen de un lado y del otro. Pero las acusaciones que hacen los palestinos, Estado con el cual la República Argentina tiene relaciones, por eso te digo que a veces no medimos las cosas que hacemos. El pueblo palestino lo acusa públicamente a Israel de aplicar muchas de las cosas lamentables que sufrieron durante el ataque feroz del nazismo. Entonces ustedes tienen acá como ejemplo de antisemitismo, esto vamos a tener que explicárselo a los representantes diplomáticos del Estado palestino en la Argentina. Ustedes de alguna forma al aceptar esto están estableciendo que no se prohíbe comparar entre la política actual del Estado de Israel y la de los nazis. Entonces yo ahora le tengo que explicar al representante diplomático de los palestinos en la Argentina, con estatus diplomático, porque la Argentina lo ha reconocido, le tengo que explicar que no use esas comparaciones, por lo menos cuando anden por la provincia de Córdoba. Porque este es un caso, o sea, en definitiva, ¿qué les quiero decir? Que está muy bien la definición, el problema es cuando se mete la política y cuando se mete la política exterior del Estado de Israel. Eso es lo que tenemos que, bueno, en concreto que estamos aprobando nosotros. Le voy a contestar lo que dijo Salahadín cuando tomó Jerusalén. ¿Qué vale Jerusalén? ¿Y nada o todo? Bueno, aquí ¿qué estamos aprobando? A ver, en estricto derecho. Nada o todo, o mucho, ¿eh? Legislador García del Sí. Orrio, el legislador Renadio Fernández está solicitando una interrupción. Con mucho gusto. Así Legislador se Renadio Fernández. enriquece el debate. Gracias, presidente. Sí, a través suyo al legislador Elorrio parece cumplir con lo expuesto, con lo que está exponiendo, con todos los ejemplos contemporáneos de antisemitismo que justamente se observan y se recomiendan para la vida pública en los medios de comunicación, en las escuelas, en los lugares de trabajo y en la esfera religiosa, y contrariar lo dispuesto por 31 países que conforman la Alianza Internacional para la Remembranza del Holocausto. Nada más, presidente. Gracias. Muchas gracias, legislador. Continúa el uso de la palabra del legislador García del Orrio. Bien, si hubiera sabido que era para eso la interrupción no se la daba, porque en definitiva es de cuarta. Pero al fin, yo quiero que se enriquezca el debate. Volviendo al tema que nos ocupa, de seccional cuarta, señor presidente. Volviendo al tema que nos ocupa, estamos aprobando o mucho o nada. Mire, la ley nacional, la resolución del canciller argentino, adoptando la definición de antisemitismo, es la nada misma. Es la nada misma. Y pregúntense por qué fue una resolución
simplemente una resolución. ¿Sabe por qué no podía hacer más que una resolución? Porque ningún país de América Latina se metería en semejante problema. ¿Por qué? Porque está la cuestión palestina en el medio. Ningún país ha sancionado leyes en América Latina, donde pertenecemos nosotros, para aprobar este concepto en su legislación de fondo. Ningún país en América Latina lo ha hecho. El presidente fue en enero a este lugar, a donde se hizo la reunión, en Jerusalén. Volvieron y sacaron una resolución del canciller de la República. No mandó ninguna ley al Congreso, porque esto se toca con la política internacional de la República Argentina. Bien, una resolución de un ministro no incorpora nada a la Ley Nacional Antidiscriminación. Una resolución de un ministro, ya ni te hablo ni del decreto de un presidente, según el artículo 27 de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, no deja de ser un acto unilateral del Estado, no tiene ni valor ni compromiso para fijarse en convenciones de derechos humanos. O sea, ¿sabe lo que fue ese decreto del canciller? Fue un engaño a la querida comunidad judía. Es un engaño. Eso no sirve para nada. No altera el Código Penal de la República. No introduce absolutamente nada en ningún lado. Eso es lo mismo que hizo Colón cuando llegó a América. Es un espejito de colores para la esperanzada comunidad judía que lucha y brega por sus derechos. Pero nosotros no los podemos engañar. No significa absolutamente nada. ¿Y entonces qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Lo que vamos a hacer nosotros es mucho más importante. Eso sí que vale. Porque por el artículo 29b de la Convención Americana de Derechos Humanos, por el artículo 41 de la Convención de los Derechos del Niño, cualquier provincia o una municipalidad, cuando se trata de materia de derechos humanos, puede legislar por encima de las leyes nacionales y por encima de los tratados. ¿Por qué? Porque los tratados son piso, no son techos normativos, y se aplica el principio de mayor protección a las víctimas. Entonces, perfectamente, esta buena ocurrencia de este proyecto es mucho más leal, mucho más sentido y es mucho más práctico para la comunidad de la Daya y toda la gente que ha pedido ayuda que lo que hizo el Estado Nacional. Pero ¿cómo iba la Argentina a adoptar esta condición de antisemitismo con una ley en el Congreso si a la señora Fernández de Kirchner, por instancia de la política exterior israelí, estaba siendo acometida fuertemente por el tema de Irán? ¿O no recuerdan la muerte de Nisman, todo lo entre telones, la actuación del Mossad en la muerte, en todo lo que tuvo que ver con la muerte de Nisman? A ver, Fernández no podía mandar nunca este proyecto al Congreso. Nosotros sí lo podemos hacer con una ley provincial aplicando el principio de mayor protección a las víctimas. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes con el voto? El bloque nuestro quiere votar esta ley y le pedimos que nos agregaran, fíjate vos el gesto, lo único que pedimos, y no se nos dio. Lo pedimos esta mañana, lo pedimos en labor parlamentaria, pedimos que se aclarase que que quede constancia de esto, pedimos que se aclarase que cuando se refiere a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto, comunidades judías, que no se entendiera que se encontraba comprendido el estado político de Israel. Para no politizar semejante tema,
y para salvarle la ley, porque al no haber aceptado ustedes esto, terminan rompiendo una muy buena idea. ¿Y sabe por qué la rompen? Porque se meten en el terreno de la política exterior argentina, y eso sí le está vedado a las provincias. A las provincias les está vedado tomar posiciones de política exterior distintas a las que toma la República Argentina. Yo creo que ese es el error que esta ley tenía. Perdón, no tenía ningún error la ley. El error era no aclarar con un renglón que le habíamos pedido que no se podían juzgar como antisemitas los actos vinculados al Estado de Israel. O sea, si alguien se levanta y dice el Estado político de Israel en esto se comporta de tal forma. No me aceptaron eso. ¿Por qué no lo aceptaron? Porque venía de nosotros. ¿Por qué no aceptaron algo tan básico? Que le salvaba la ley. Porque, por un lado, la decisión de presentar esta ley está dentro de las facultades que le quedan a la provincia de Córdoba por los artículos expresos de los tratados internacionales de aplicar las normas que más protegen. Lo que no le está vedado a Córdoba por la Constitución Nacional, y es de alguna forma de tener posicionamientos distintos o más avanzados lo que es la política exterior de la República. Y está de por medio un tema muy sensible, que es el derecho a la libre determinación y a la expresión y la libertad de expresión del pueblo palestino, que merecen todo nuestro respeto y consideración. Ustedes me dirán, pero doctor, esto no es lo que dicen. Lo dicen los autores de esta definición. Ahora, ¿no les llama la atención que ningún país de América Latina hubiera reformado su legislación de fondo para incorporar esta definición? Y que la Argentina lo hizo con espejitos de colores, con algo que no sirve para nada. Bueno, yo le voy a decir ahora para qué va a servir la ley de Córdoba. Va a servir, no va a servir para tipificar delitos, como se ha dicho por ahí. No se puede engañar a la gente, que ahora esto va a ser delito. No, va a ser delito cuando Argentina firme, reforme el Código Penal, cuando en la nueva ley antidiscriminatoria esto aparezca expresamente. Va a ser delito cuando quien puede determinar los delitos, que el Congreso de la Nación, lo establezca. Convengamos que nosotros no podemos hacerlo. Sí va a servir esta definición para que le enseñemos en la escuela, para que los chicos se les pueda explicar claramente todo lo que ha sido la Shoah, el sufrimiento del pueblo de Israel. Para eso va a servir. Puede servir para que el día de mañana reformemos el Código de Faltas. Mañana cualquiera de los señores legisladores puede presentar un proyecto para reformar el Código de Faltas. Puede servir, pero nada más que para eso. Puede servir para que los jueces de esta provincia, a la hora de condenar en una acción civil a una persona por haber tenido expresiones injuriosas, tomar esto como para una acción civil, pero no para delito. En definitiva, no sé por qué no quisieron sacar lo del Estado de Israel. No sé por qué, espero que algún día o a lo largo del debate alguien me lo explique. Yo propongo ese articulito aclaratorio y le voto la ley, nuestro bloque, con las dos manos. Por favor, tengan la bondad de hacerlo. Es muy poco lo que estamos pidiendo y es mucho lo que está en juego. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor legislador. Tiene la palabra.